Trabajo final de programación 2. Toolbox. Bueno, un toolbox es una ventana o panel que contiene una colección de herramientas y controles que se pueden arrastrar y soltar en un proyecto para facilitar el diseño y desarrollo de aplicaciones. Alguna de sus propiedades es el name. Es el nombre único que identifica el control en el código. Tooltip. Es el texto que aparece cuando el mouse se coloca sobre el control. Autoscroll. Indica si el panel del toolbox debe tener desplazamiento automático. Visible. Determina si el toolbox es visible en la interfaz. Items. La colocación de herramientas y controles disponibles en el toolbox. Categorías. Las categorías son en las que se organizan las herramientas en el toolbox. Looked. Si está habilitado, evita que los elementos se muevan dentro del toolbox. Solution Explorer. Es una ventana en entornos de desarrollo como Visual Studio que muestra la estructura de los proyectos y soluciones en el desarrollo. Permite navegar por los archivos, carpetas y recursos de la solución, lo que facilita la gestión y organización del código fuente. Alguna de sus propiedades es el name. El name es el nombre de la solución o proyecto seleccionado en el Solution Explorer. Expandable. Indica si un nodo en la estructura de la solución se puede expandir. Field type. El tipo de archivo asociado al nodo seleccionado, por ejemplo, clase, archivo de recursos, etc. Full path. La ruta completa del archivo o carpeta en el sistema de archivos. Properties. Las propiedades del archivo o carpeta seleccionada en el Solution Explorer. Dependencias. Las dependencias entre proyectos y archivos en la solución. Hidden. Indican si un archivo o carpeta en la solución está marcado como oculto. Properties Window. Ventana de propiedades. Es un panel que se encuentra en entornos de desarrollo y herramientas de diseño, como Visual Studio, donde se muestran y permiten editar las propiedades de un objeto seleccionado. Esas propiedades son atributos que determinan el comportamiento y la apariencia del objeto. Alguna de sus propiedades es el name. Es el nombre del objeto cuyas propiedades se muestran en la ventana. Size. El tamaño en píxeles del objeto, en términos de ancho y alto. Location. Las coordenadas X y Y en las que se encuentra el objeto en su contenedor. Font. La fuente utilizada para mostrar el texto en el objeto. Backcolor. El color de fondo del objeto. Forecolor. Es el color del texto o contenido del objeto. Visible. Indica si el objeto es visible en la interfaz del usuario. Namespace. Un namespace es un contenedor que organiza y agrupa un conjunto de clases y otros elementos relacionados en una estructura jerárquica. Ayuda a evitar conflictos de nombres y a organizar el código de manera más clara. Open Field Dialog. Es un cuadro de diálogo que permite al usuario seleccionar archivos para abrir una aplicación. Buttons. Los botones son elementos de interfaz gráfica que permiten al usuario interactuar con una aplicación haciendo clic en ellos. Pueden realizar acciones cuando se presionen. Alguna de sus propiedades es el text. Ese es el test. Esa propiedad establece el texto que se muestra en el botón. Name. Define un nombre único para identificar el botón en el código. Y Enabled. Determina si el botón está habilitado para interacción o no. Visible. Controla si el botón es visible en la interfaz gráfica. Backcolor. Establece el color de fondo del botón. Forecolor. Define el color del texto en el botón. Click. Es un evento. Este evento se desencadena cuando el botón es presionado. Groupbox. Es un contenedor visual que agrupa varios controles relacionados dentro de un marco con un título opcional. Ayuda a organizar y presentar elementos de manera más organizada en una ventana o formulario. Alguna de sus propiedades es el text. El test define el título o etiqueta que se muestra en la parte superior del Groupbox. Name proporciona un nombre único para el Groupbox en el código. Enabled determina si el Groupbox y sus controles internos están habilitados. Visible controla la visibilidad del Groupbox en la interfaz.
Location y especifica la posición en la que se muestra el groupbox en la ventana. Size define el tamaño del groupbox. Controls es una colección de controles internos que permiten acceder a los contenidos del groupbox. Label una etiqueta. El label o label es una etiqueta con un control de texto que se utiliza para mostrar información descriptiva en una interfaz gráfica. Generalmente se usa para proporcionar contexto o descripciones de otros controles. Alguna de sus propiedades es el text. El text establece el texto que se muestra en la etiqueta. Name proporciona un nombre único para la etiqueta en el código. Font define la fuente y estilo del texto en la etiqueta. For color establece el color del texto en la etiqueta. Backcolor define el color de fondo de la etiqueta. Text Alignment controla la alineación del texto en la etiqueta, izquierda, derecha, centro, etc. Autosize determina si la etiqueta ajusta automáticamente su tamaño al contenido. Link Label. Un link label es similar a un label etiqueta al que mencionamos anteriormente, pero este tiene la capacidad adicional de mostrar un enlace o hipervínculo en el que puede hacer clic para abrir una URL, lanzar una acción o navegar a otra parte de la aplicación. Cuando el usuario hace clic en el enlace del link label, se activa un evento que permite realizar una acción definida. Alguna de sus propiedades es el texto. Establece el texto, incluyendo el hipervínculo que se muestra en la etiqueta. Name proporciona un nombre único para la etiqueta del enlace en el código. Font define la fuente y el estilo del texto en la etiqueta. Active Link Color define el color del hipervínculo cuando se usa, pasa el cursor sobre él. Cuando el usuario pasa el control sobre él, perdón. Link Click es un evento que se desencadena cuando el usuario hace clic en el hipervínculo. Masked Text Box es una caja de texto con máscara. Una caja de texto con máscara es un tipo de control de entrada de texto que permite especificar un formato predefinido para la entrada. Esto es útil para capturar datos como números de teléfono, códigos postales u otros formatos específicos. Alguna de sus propiedades es el Text Alignment, controla la alineación del texto dentro de la caja. Bend Pon Error. Este determina si se emite un sonido cuando se ingresa un valor no válido. Name proporciona un nombre único para la caja de texto en el código. Text contiene el valor del texto ingresado en la caja de texto. Menu Strip, un control de interfaz de usuario que proporciona una barra de menú en una aplicación para agrupar y mostrar opciones y comandos. Alguna de sus propiedades es el Items. Es una colección de elementos de menú que se muestran en la barra de menú. Name, el nombre único que se utiliza para identificar el control en el código. Text es el texto que se muestra en la barra de menú. Visible determina si el menú es visible o no. Dock define cómo el menú se ajusta al tamaño del contenedor. Panel. Panel se refiere a un control gráfico que actúa como un contenedor o un área de diseño en la que se puede colocar otros controles como botones, etiquetas, cuadros de texto y más. El panel se utiliza para organizar y agrupar elementos relacionados en una interfaz de usuario. Alguna de sus propiedades es el size, es el tamaño del panel. Border style es el estilo del borde del panel. Backcolor, el color de fondo del panel. Y visible, si el panel es visible o no. Picture Box es un componente fundamental para mostrar imágenes en aplicaciones de escritorio y permite a los desarrolladores crear interfaces visuales atractivas y funcionales. Alguna de sus propiedades es imagen. Es la imagen que se muestra en el cuadro. Name, el nombre único del cuadro para el código. Six Mode,
cómo se ejecuta la imagen en el cuadro. Location, la posición del cuadro dentro del contenedor. Size, el tamaño del cuadro. Progress Bar. Progress Bar es un control gráfico utilizado en interfaces de usuario para mostrar el progreso de una tarea o proceso. La Progress Bar generalmente se presenta como una barra horizontal que se llena gradualmente a medida que se lanza la tarea. Esto proporciona una indicación visual al usuario sobre cuánto tiempo queda para completar una tarea o cuánto se ha completado hasta el momento. Alguna de sus propiedades es Value, el valor actual en la barra de progreso; Maximum, el valor máximo de la barra; Minimum, el valor mínimo de la barra; Name, el nombre único de la barra para el código; Style, el estilo de la barra; Continuo, bloques, etc. Textbox es un control de interfaces de usuario que se utiliza en aplicaciones para permitir que los usuarios ingresen y editen textos. Propiedades. Text, el texto que se muestra o se ingresa en el cuadro. Multiline, si el cuadro permite multilíneas dentro del texto. Maxlength, la longitud máxima del texto. Password Share, el carácter que oculta el texto para contraseñas. Autocomplete Mode, el modo de autocompletar el cuadro. Timer. El timer es un componente que genera eventos en intervalos regulares y se utiliza para realizar tareas repetitivas. Alguna de sus propiedades es Interval, el intervalo de tiempo en milisegundos entre cada evento del temporizador. Enable, indica si el temporizador está habilitado para generar eventos en intervalos. Auto-reset, si el temporizador se reinicia automáticamente después de cada evento. Design Mode, indica si la aplicación está en modo de diseño. Can Raise Events, indica si el temporizador tiene la capacidad de generar eventos. Database. Es una colección estructurada de información almacenada de manera organizada y accesible, que utiliza tablas para representar datos y permite la consulta, actualización y gestión de esos datos mediante el lenguaje SQL. Use Database. Es una instrucción en SQL que se utiliza para cambiar el contexto de la base de datos actual en la que se están realizando operaciones. Esta instrucción se utiliza para indicar al sistema de gestión de base de datos cuál es la base de datos en la que se desea ejecutar comandos y consultas. Campo. Campo se refiere a una columna individual en una tabla. Cada campo almacena un tipo específico de información, como un dato numérico, una cadena de texto, una fecha, etc. Las columnas o campos definen las propiedades de los datos que se almacenan en registros, filas, de la tabla. Cada registro contiene valores en cada uno de los campos definidos en la tabla. Registro. Se refiere a una fila individual en una tabla. Cada registro contiene información específica y representa un conjunto completo de datos relacionados. Cada columna en la tabla representa un atributo particular y cada registro contiene los valores correspondientes para esos atributos. Dato. Se refiere a una unidad individual de información. Los datos son la información concreta que se almacena en los registros, filas, de una tabla. Cada dato contiene un tipo específico, como un número, una cadena de texto, una fecha, etc. SQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación utilizado para gestionar y manipular bases de datos. Las operaciones mencionadas son comandos dentro del SQL. Create Database. Crea una nueva base de datos. Create Table. Esta crea una nueva tabla dentro de una base de datos. Select From. Recupera todos los registros de una tabla. Insert into Values. Inserta nuevos registros de una tabla. SQL Client. Se refiere a una aplicación de software o herramienta que permite conectarse a trabajar con bases de datos utilizando el lenguaje SQL para realizar operaciones como consultas, actualizaciones y gestiones de datos. SQL Adapter, una clase que actúa como puente entre el conjunto de datos y el origen de datos SQL, permitiendo llenar y actualizar el conjunto de datos.
SQL Command. Una clase es una clase utilizada para ejecutar comandos SQL en una base de datos. SQL Exception. Una excepción que se lanza cuando ocurre un error relacionado con SQL durante la ejecución de una operación en la base de datos. SQL Connection. Es una clase que establece una conexión con una base de datos. SQL.open. Es un método utilizado para abrir una conexión en la base de datos. SQL.close. Es un método utilizado para cerrar una conexión en la base de datos. Server name es el nombre del servidor. Se refiere al nombre o dirección de red en la máquina que aloja una base de datos. Add new data source. Es agregar nueva fuente de datos. Es una opción o función que suele estar presente en entornos de desarrollo y herramientas de programación, como Visual Studio, para ayudar a los desarrolladores a conectar sus aplicaciones a diferentes fuentes de datos, como bases de datos de servicios web, archivos XML, entre otros. Show Data Source. Es utilizado para hacer un data source, fuente de datos, sea visible en una base de datos seleccionada por el usuario. Opinión. Mi opinión personal sobre esto es que es utilizada para la vista de orígenes de datos. Alguna de sus propiedades es name, obtiene el nombre del objeto data source asociado. Read only, obtiene un valor que indica si el origen de datos, obtiene un valor que indica si es el origen de datos. Está en un estado de solo lectura. Dataset. Es una estructura en memoria que permite almacenar, acceder y manipular datos tabulares de manera independiente de la fuente de datos original, proporcionando flexibilidad en el campo de datos en aplicaciones. Alguna de sus propiedades es el dataset name. Establece o devuelve el nombre del dataset. Has errors. Indica si alguna de las filas en alguna de las tablas contiene errores. Enforce constraints. Indica si él se debe aplicar en restricciones, claves, primarias, foráneas, etc. definidas en las tablas. Local. Define la configuración regional utilizada para ordenar y comparar datos. Data Grid View. Es la vista de cuadrícula de datos en una representación visual de los datos en forma de filas y columnas, permitiendo la edición y manipulación interactiva. Algunas de sus propiedades es filas visibles. Es el número de filas que se muestran al mismo tiempo que la cuadrícula. Columnas visibles. El número de columnas visibles en la vista actual. Datos mostrados. Los datos específicos que están siendo visualizados en la cuadrícula. Edición en celda. Si las celdas pueden editarse directamente en la cuadrícula. Formato de celda. Las reglas para mostrar y representar los datos en las celdas. Ordenamiento de columnas. Es el criterio utilizado para ordenar las columnas. Selección múltiple. Si es posible seleccionar más de una celda a la vez. Connection String. Es un conjunto de información que se usa para contenerse a una base de datos desde una aplicación. Contiene detalles como el servidor, tipo de autenticación y la base de datos a la que se accederá. Catálogo. En la cadena de conexión se refiere a la base de datos específica a la que quiere conectarse. Por ejemplo, si usas SQL Server, indica que la base de datos en ese servidor que estás utilizando. Integrated Security. Es un método de autenticación que aprovecha las credenciales del usuario actual del sistema operativo para acceder a la base de datos. Esto es útil cuando deseas utilizar las credenciales ya existentes en lugar de proporcionar otras separadas. MessageBox.show es un método que muestra cuadros de diálogo de mensajes en aplicaciones. Los cuadros de diálogo contienen un mensaje para el usuario y pueden incluir botones, iconos y botones predeterminados para diferentes respuestas. MessageBoxButtons.is no. Es una enumeración que define botones para cuadros de diálogo.
donde yes, no, especifica los botones e especifica que los botones son sí y no. Message box y com.information es una enumeración que define iconos para cuadros de diálogo e información y qué información muestra un icono de información. Message Push Default Button es una enumeración que define el botón predeterminado en un cuadro de diálogo. Diálogo Result.is es una enumeración que representa la respuesta del usuario en un cuadro de diálogo, donde yes indica que el usuario ha seleccionado sí. Tree Cut Return. Esto es un patrón de programación que se utiliza para manejar situaciones de error y excepciones de manera controlada en un bloque de código. Donde tree, en la sección tree se coloca el código que podría generar excepciones. El sistema monitorea esta sección y si se produce alguna excepción, el control pasa a la sección catch. En la sección catch, se manejan las excepciones capturadas en el bloque tree. Aquí se toman medidas para lidiar con el error, como mostrar un mensaje de error al usuario, registrar detalles del error o realizar acciones correctivas. El bloque catch evita que la excepción se propague sin control. Return. Después de manejar la excepción en el bloque catch, se puede decir que la acción tomar a continuación puede ser un retorno anticipado de una función o continuar con más código, dependiendo de la lógica de la aplicación. Focus es un método que se utiliza para dar enfoque a un control en una interfaz gráfica. Cuando se llama el método focus, el control seleccionado se convierte en lo que significa que cualquier entrada del usuario se dirige a ese control. Learn es un método utilizado en programación para borrar el control de contenido como un cuadro de texto al llamar el método clear. El contenido del control se borra y se establece en blanco o vacío. Clear. Enable es una propiedad que se aplica a controles en una interfaz gráfica. Cuando un control se está habilitando, el usuario puede interactuar con él. Si está deshabilitado, el control no responderá a las interacciones del usuario. Start. En el contexto de programación, Start generalmente se utiliza para iniciar la ejecución de un proceso, hilo o tarea. Por ejemplo, en un hilo de ejecución Start se puede para comenzar la ejecución del hilo. Stop. En programación, Stop se utiliza para detener o interrumpir la ejecución de un proceso, hilo o tarea. Por ejemplo, en un temporizador, Stop se utiliza para detener la cuenta regresiva o la ejecución de una acción repetitiva. Diferencia entre application.exit y disclose. Application.exit es un método que cierra toda la aplicación de manera inmediata, sin considerar los formularios abiertos, lo que puede ser abrupto, y no permite operaciones de cierre personalizadas en los formularios. Por otro lado, disclose es un método que se utiliza para formularios específicos, para cerrarlo, permitiendo que un formulario realice tareas de cierre personalizadas antes de cerrarse y manteniendo abiertos otros formularios si existen en la aplicación. Login. Es la pantalla de inicio de sección donde los usuarios ingresan sus credenciales para acceder a la aplicación. Permite autenticar a los usuarios y controlar el acceso. Menú. Es la interfaz de usuario, el menú de navegación principal de la aplicación que proporciona opciones y enlaces a diferentes secciones o funcionalidades. Facilita la navegación y la interacción del usuario con la aplicación. Consulta. Es una funcionalidad que permite a los usuarios buscar y recuperar información específica de la base de datos u otros recursos de la aplicación. Mantenimiento. Es una sección que contiene funciones para administrar y modificar datos o configuraciones de la aplicación.
Puede incluir operaciones como agregar, editar o eliminar registros. Ayuda. Proporciona documentación o asistencia para los usuarios sobre cómo utilizar la aplicación. Puede contener preguntas frecuentes, tutoriales o enlaces a recursos de soporte. Reporte. Es una función que genera y muestra datos resumidos o detallados o detallando el funcionamiento de la aplicación o la información almacenada. Puede ser útil para tomar decisiones informadas. Mensaje o alerta. Ventanas emergentes que notifican a los usuarios sobre eventos importantes, errores o confirmaciones. Proporcionan información crucial o solicitan acciones del usuario. Acerca de. Es una sección que brinda detalles sobre la aplicación, como nombre, versión, desarrolladores o otras informaciones relevantes. Puede ser una forma de dar crédito y contexto a los usuarios. Splash es una pantalla de bienvenida que se muestra cuando la aplicación puede contener el logotipo de la aplicación o información breve, mientras los componentes de la aplicación se cargan en segundo plano. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido y que les haya gustado.